Muy buenas noches. El señor magistrado del Consejo de Estado, doctor Gustavo Gómez, anunció en el tiempo de ayer que se ha propuesto por parte de la justicia de Colombia, en este momento representada por él, al gobierno nacional reemplazar la propuesta de una creación de un tribunal de aforados por la creación de un fiscal judicial. Explicó el doctor Gómez las ventajas que tiene la fórmula. En resumen, mi querido magistrado, ventajas del fiscal judicial sobre el tribunal de aforados. De acuerdo a como lo expresábamos ayer, podríamos hacer una síntesis de fortalezas de la iniciativa. Sí. La primera, independencia de poderes. Esto es que el órgano de investigación y acusación de la rama judicial tendría origen netamente al interior de la rama judicial. Y no habría ninguna interferencia de otras subculturas que a veces se heredan cuando uno va de un área determinada del servicio público a otra que tiene un ADN distinto. En consecuencia, un fiscal general para la rama judicial, surgido por el medio de la oposición o del mérito, designado por el Consejo de Gobierno Judicial, dentro de mecanismos de transparencia absoluta, nos garantizaría que el Poder Judicial tiene alguien que lo controle en todas las áreas que el derecho establece para vigilar el buen funcionamiento de la justicia como servicio. Ahora, doctor Gómez, ¿por qué a ustedes, los magistrados en general, no les gustó el tribunal de aforados? La razón esencial, Yamid, radica en que este organismo, como está concebido, supone la participación del órgano legislativo en su designación. ¿Legislativo? El organismo, el Congreso. El Congreso Sí. Pleno lo prevé el proyecto. Aunque sea de listas que elabora el Consejo de Gobierno Judicial. Pero en el caso del fiscal judicial también. No, el fiscal judicial, como informe lo planteábamos ayer, se presenta al interior del Consejo de Gobierno Judicial sin interferencia de ningún otro órgano del Estado. Ni gobierno ni Congreso. Ni Congreso ni gobierno. ¿Y qué ventajas tiene eso? Es decir, que ustedes hayan ideado un mecanismo para garantizar o para mantener la autonomía total del Poder Judicial. Preserva la independencia que es un valor que debemos dejarlo muy claro, favorece a la integridad del Estado de Derecho y es una garantía para los ciudadanos de que su Poder Judicial está diseñado, por lo menos constitucionalmente, con las suficientes herramientas de realizar un trabajo adecuado, es decir, ausente de presiones y para servir como garante de derechos. A ver, doctor Gómez, pero hay una cosa que en el resultado de ayer no nos quedó clara o no me quedó clara. Ustedes, los magistrados de las altas cortes, ¿son injuzgables? Yo pienso que esa es una hipótesis que ha hecho carrera en la opinión pública y que nosotros tenemos el deber de disolverla. Los más obligados somos los que tenemos mayores responsabilidades y aquí en nuestro país funciona al revés. El ciudadano del común piensa que, como lo vi en algún titular de prensa, que los magistrados de las altas cortes son semidioses y que no tienen a quien los juzgue. Al contrario, deben ser los funcionarios más comprometidos con el respeto al funcionamiento del orden jurídico. La idea es cómo instrumentalizamos ese control. Parece que nuestro gran defecto en el sistema que está operando, Comisión de Acusaciones, Cámara de Representantes, Senado de la República, es en el medio, en el cómo. Esto es, tenemos una comisión de acusaciones que no tiene una clara división de atribuciones desde el punto de vista de cómo tratar un fenómeno que implique conducta disciplinaria de los magistrados de altas cortes o de los aforados y cómo responder en el caso de una imputación penal o cómo responder en el caso de una imputación por responsabilidad fiscal. La Ley Quinta del 92, a partir del artículo 31, reguló, me parece a mí, de una manera absolutamente antitécnica
el funcionamiento de la Comisión de Acusaciones, y ese defecto, que no lo he visto discutido en las cámaras legislativas, es el que lleva y obliga a un cambio constitucional. A ver, doctor José, es decir, las funciones que tiene la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes serían asumidas por la propuesta del fiscal judicial. Desde luego, porque la Comisión de Acusaciones es un organismo receptor de quejas, de denuncias, y debe tramitarlo y debe hacer un análisis de seriedad de la acusación y de pertinencia de un juicio ante la Cámara de Representantes. Pero la Comisión de Acusación juzga. No juzga, Los puede acusar. propone la acusación previo una instrucción. Ante el Congreso. Ante el Congreso, en Sí. las dos cámaras, Sí. de acuerdo como lo prevé el Entonces, ¿a artículo. usted quién los juzga? En el estado actual, los magistrados o los aforados, si son hallados con una acusación seria por la Comisión de Acusaciones, iría a la plenaria de la Cámara. La plenaria de la Cámara, al admitir el enjuiciamiento por causa constitucional, implica que vaya ese enjuiciamiento al Senado de la República, quien se ocupa de una definición solamente política, es decir, en el campo, digámoslo así, disciplinario, con la ambigüedad del tema. Y si hay algún delito, irá ante el juez natural, que en este caso sería la Corte Suprema de Justicia. Pero mire, a ver. Ese es el estado del arte en este momento. Sí, pero hablemos de un caso puntual. El caso del magistrado Jorge Pretel de la Corte Constitucional. A él, ¿quién lo juzga hoy? Únicamente la Comisión de Acusación. No, lo investiga. Lo investiga. Lo investiga. Únicamente. Al quedarse el fiscal judicial, él lo investigaría. El fiscal judicial, el fiscal general de la rama judicial. Con facultades. Con facultades plenas. Es decir, es un fiscal totipotente. Es decir, más allá de las infracciones que impliquen delitos penales, debe ser un fiscal con capacidad de investigar la parte disciplinaria y la parte ética en el comportamiento de los servidores públicos de alta gama, digamos, de alta corte. Pero entonces, bueno, con mi duda. ¿Quién juzga a los magistrados? Usted dice en la Cámara. Bueno, en la propuesta que estamos tratando de instrumentalizar, la idea es que tengamos certeza los ciudadanos sobre la formulación oportuna, equilibrada, justa, con debido proceso de la imputación, es decir, de la acusación. Y la parte del juicio, digamos el proceso penal y el proceso disciplinario se divide en dos partes. Una, la investigación o instrucción para llegar a una acusación. Y la otra, la etapa del juicio. La etapa del juicio no se debe tocar, se debe dejar como está, que es el proyecto que va en camino, también no hace nada distinto. El Tribunal de Aforados es un órgano colegiado de investigación y acusación. Y ahí está su gran defecto, que hacer una investigación colegiada es una investigación deliberante y por lo tanto estorbosa, llena de obstáculos de diferencia que se fundan en la diferencia de criterios de los integrantes de un tribunal de instrucción. Y la acusación puede ser demasiado débil si hay discrepancias. Pero entonces, mire, doctor Gómez, si yo no me equivoco, al comienzo de la presentación del proyecto de equilibrio de poderes, estaba incluido el juzgamiento por parte del Tribunal de Aforados, el juzgamiento a los magistrados. Esto lo eliminaron por la instrucción y acusación. Así es. Eliminaron el juzgamiento. En la propuesta de ustedes ahora, la creación del fiscal judicial, también eliminan el juzgamiento. ¿Por qué no? ¿Por qué le huyen a que el fiscal judicial los pueda también juzgar? Porque, digamos, de la naturaleza de un órgano de fiscalía está solamente la parte de instrucción y acusación. Sí. El juzgamiento es la impartición de justicia. Por eso. La impartición de justicia en una sociedad cualquiera es un acto que impone un nivel profundo de análisis, de debate y de la creación de una cosa que se llama la verdad jurídica, que es la sentencia judicial. Pero ¿por qué no le dejaron ustedes al fiscal judicial que proponen la función de juzgarlos? Si se hiciera, se equivocaría la naturaleza de la propuesta y de la función del Estado. La naturaleza de la propuesta es una respuesta eficiente, oportuna, seria, para responder a las quejas de los ciudadanos respecto de sus jueces.
Y el juzgamiento no hay ninguna razón para quitárselo a la Corte Suprema de Justicia, en el caso de los funcionarios aforados, no hay ninguna razón. Pero el fiscal... En la parte política, digamos, porque el Poder Judicial es un poder del Estado, tiene un componente político, se le deja al organismo que representa a la sociedad, que son las cámaras legislativas. Pero, doctor Gómez, el proyecto de equilibrio de poderes que está en marcha elimina la Comisión de Acusación y elimina el Consejo Superior de la Judicatura. Las funciones que cumplen hoy esos dos organismos, Comisión de Acusación y Consejo Superior de la Judicatura, las asumiría el fiscal judicial. Exactamente como usted lo señala. El fiscal de la rama judicial subsume, atrae hacia sí las funciones que cumple la Comisión de Acusaciones. Y desde luego también involucra dentro de su organización interna, de su estructura organizacional, las funciones que cumple el Consejo Superior de la Judicatura en su sala disciplinaria. Sí, o sea que tenemos perfectamente todo el recurso humano disponible para insertarlo en una organización de tipo piramidal. Entonces, mire, doctor Gómez, inmediatamente después de comerciales, responda por favor lo siguiente. ¿De dónde surge la tesis de que puede ser más justo, más equilibrado, un solo hombre que un cuerpo colegiado? Inmediatamente después. Pues es una pregunta del millón. Desde luego que la respondemos desde el punto de vista teórico. Como estamos hablando de investigación y acusación, estamos pensando básicamente en eficacia y en oportunidad. Si habláramos de juzgamiento, es decir, de definiciones de responsabilidades, sí sería recomendable un órgano colegiado. Entonces, cuando pensamos en el Tribunal de Aforados para hacer investigación y acusación, no estamos pensando en juicio, estamos equivocando el sentido de la naturaleza del funcionamiento de un proceso penal o disciplinario. En consecuencia, no es que la acusación en manos de un órgano unipersonal sea más justa, lo que pasa es que es más eficaz, es más rica en elementos, más oportuna, porque el juicio se lo seguimos dejando a la estructura pensada por el constituyente del 91 y que de alguna manera se respeta en el proyecto de equilibrio de poderes que está desarrollándose en las cámaras legislativas. Esta idea del fiscal judicial no tiene nada que ver con la reacción que los periodistas comenzamos a ver desde el comienzo de las cortes altas, de que no querían una supercorte. El riesgo de las supercortes es que le quita a las cortes, que son las cúpulas del Poder Judicial, la condición de tales. Y no hay nada peor para una sociedad desarrollada que no tenga una independencia radicada en los organismos de cierre. En consecuencia, pensar por solo intereses disciplinarios o penales, que son conductas de los ciudadanos que ejercen contingentemente un cargo de esa naturaleza, es decir, lo subjetivo, someterlo a lo institucional y objetivo donde está inmerso todo el interés general. Entonces, si queremos un poder judicial contemporáneo, moderno, creémosle a un poder judicial organismos de cierre suficientemente dotados del poder necesario para que la justicia se imponga de manera integral y definitiva. Pero creémosles también, paralelamente, instrumentos de control en todos los órdenes. Entonces, mire, finalmente, doctor Gómez, la pregunta para nuestros televidentes es la siguiente. ¿Están ustedes de acuerdo en la creación del fiscal judicial en vez del Tribunal de Aforados para que tengan clarísimas las bases sobre las cuales deben responder? Le pregunto, ¿qué ventajas tiene el fiscal judicial sobre el Tribunal de Aforados? Las ventajas son todas, porque estamos naturalizando la función entregada a un órgano colegiado que se entiende debe estatuirse solamente para juzgamiento y no para instrucción y acusación. La segunda, la más importante, que haría parte de la entraña del Poder Judicial y desarrollaría con perfección el principio básico del Estado de Derecho, que es la separación de los poderes. Es decir,
La gran ventaja para ustedes del fiscal judicial es que preservan la autonomía total del Poder Judicial. La separación de poderes, básicamente. No presidente, no gobierno. Ahí milita, indudablemente, la certidumbre de los ciudadanos de que su Estado de Derecho realmente es un buen sistema de pesos, frenos y contrapesos. Digamos, esas son las ventajas. Son ventajas políticas, desde luego. Desventaja. La desventaja, desde luego, es la humana. La desventaja es instrumentalizarlo en la ley estatutaria y la administración de justicia. Pero una desventaja no es que ustedes son intocables. No, para nada. Digamos, la declaración de principios es que no puede haber en el Estado de Derecho ningún funcionario intocable y que los más convocados a los controles tenemos que ser los que tenemos responsabilidades de cúpula, es decir, de cierre en los poderes del Estado. Doctor Gustavo Gómez, miembro del Consejo de Estado, muchísimas gracias. A usted. Y la pregunta queda ahí, ¿son ustedes partidarios, sí o no, de la creación del fiscal judicial en vez del Tribunal de Aforados? ¿Está bien? Okay. Los resultados del sondeo saldrán al final de la emisión. Comienza ahora la emisión central del Noticiero CM.